Bueno, vamos a comenzar con patrones articulares. Empezaremos por artritis. Así se llama a toda enfermedad que afecte la superficie ósea de la articulación. Generalmente, no siempre, se reduce el espacio articular. O sea, concepto 1 es definir artritis. Artritis es cuando se enferma, se afecta el hueso adyacente a una articulación, lo que se llama yuxta articular. Tenemos normal y la banda negra de este esquema representaría el hueso enfermo. Generalmente, no siempre, se acompaña de que el espacio articular, que es esto blanco, está reducido con respecto al normal. ¿Cuáles son los tipos de artritis? Depende de los cambios óseos de la parte ósea articular dominantes. O sea, nosotros dijimos que para hablar de artritis tenemos que tener una alteración del hueso que compone la articulación y con mucha frecuencia una reducción del espacio articular. Ahora, esta alteración del hueso yuxta articular es la que define el tipo de artritis. Si se llama hipertrófica cuando hay hipertrofia ósea. Hiper es mucho, trofia es forma, estructura, demasiado formación, demasiada estructura ósea, sobra, está de más, hay estructura ósea de más, se llama hipertrófica. Antiguamente, o clásicamente más que antiguamente, se llamaba artrosis. Después se cambió el término por osteoartritis o artritis hipertrófica. En general, el término más correcto, según mi interpretación, humildemente, es el que tenía artrosis. Porque el término itis implica un proceso inflamatorio. Todo lo que termina en itis es inflamación. Artritis debería ser una inflamación de la articulación. Art de articulación, itis, inflamación. Bien, en la artrosis o en la llamada artritis hipertrófica, más que inflamación son cambios degenerativos del hueso. Por ejemplo, el hueso crece de más, el hueso aumenta su producción, el aumento de producción ósea hace que tenga más densidad focal, podríamos hasta colocarla dentro de los patrones que hablamos de aumento de la densidad ósea focal, pero claro, acá el problema es del hueso que compone la articulación y por eso decidimos separar el patrón óseo puro, donde está el aumento de la densidad ósea, la disminución de la densidad ósea, el aumento focal y difuso de la densidad ósea, la disminución focal y difusa de la densidad ósea, de lo que son las enfermedades que afectan el hueso que compone una articulación de la muñeca, una articulación del codo, y lo que se enferma es el hueso, tanto el que está arriba como el que está abajo, pero que compone la articulación. Entonces, patrones articulares. Bien, y dentro de los patrones articulares tenemos la artritis. Antiguamente, artritis era inflamación, que era lo lógico, y artrosis era cambios degenerativos, que era lo lógico, porque en la artrosis no hay una inflamación. En la artrosis hay una sobreproducción del hueso que está arriba y abajo.
En la artrosis hay un aumento de la densidad ósea focal del hueso que está arriba y abajo. Yo definiría la artrosis como una lesión de aumento de la densidad ósea focal de dos huesos o más que componen una articulación. Digo más porque, por ejemplo, en el codo está el húmero que se articula con el cúbito y el radio. Y puede participar los tres huesos o puede participar el que realmente, o sea, el más común, que es el cúbito y el húmero, pero puede ser de los tres huesos. O sea, que cuando hay un aumento de la densidad ósea del hueso en forma focal yuxtaarticular, sería la definición de artrosis. Y como es yuxtaarticular, lo incluimos en los patrones articulares, pero el aumento de la densidad no es inflamación, es degeneración ósea. Es un cambio degenerativo, es más producción de hueso. Hay un aumento de la actividad osteoblástica, hay una depresión de la actividad osteoclástica. ¿Qué tiene que ver con inflamación? Pero bueno, de hecho, fíjense cómo los clasificadores de la medicina cambian la terminología porque no tienen nada que hacer y a gusto y piacere hacen las cosas. ¿Por qué es así? A ver, en la tendinitis del supraespinoso, la tendinitis crónica, dijeron no hablar más de tendinitis crónica. ¿Por qué? Porque no es un proceso inflamatorio crónico del tendón, dijeron. En realidad hay un cambio degenerativo del tendón cuando es crónica y no aguda, y el tendón tiene un cambio de estructura, pasa a tener una estructura más mucosa, de degeneración mucoide, más moco, más mucus, se hace frágil. Y ese mucus fija calcio. Y como no tiene nada que ver con un proceso inflamatorio crónico, sino con una degeneración del tendón, prohibieron el término de tendinitis crónica y lo cambiaron por tendinosis. Eso estuvo perfecto. Pero los mismos clasificadores, un día que no tenían nada que hacer, que estaban mirando el techo y estaban aburridos, dijeron todo lo al revés en la artrosis, que estaba perfecto, porque la artrosis no es un cambio inflamatorio, la artrosis son cambios degenerativos. Entonces el término artrosis era el sinónimo de tendinosis, nada más que aplicado al hueso articular, entonces en vez de al tendón, tendinosis, al hueso articular, artrosis. Estaba perfecto, pero no. Estaban tomando un café y dijeron no tenemos nada que hacer, no le llamemos más artrosis, cambiémoslo por artritis hipertrófica. Bien, entonces ustedes se confunden. Entonces, ¿es una inflamación? No. Se llama artritis porque a 3 se le ocurrió que era artritis. Se llama osteoartritis porque a 3 se le ocurrió que era osteoartritis. Pero en realidad el término correcto es artrosis. Pero bueno, vamos a seguir la nomenclatura que la medicina dice. Artritis hipertrófica, pero lo que menos vamos a encontrar es un proceso inflamatorio. ¿Qué vamos a encontrar? Sobreproducción de hueso, hipertrofia, mucha trofismo, mucha estructura, sobreproducción osteoblástica, sobreproducción de hueso, anómala, anárquica, pero sobreproducción de hueso, ¿qué hace? Va achicando el espacio articular. Entonces, en general, el proceso empieza con una reducción del espacio articular, se desgasta el cartílago que está en el medio de la articulación, los huesos friccionan, y si ustedes están así un año, se llenan de callos. Lo mismo, al friccionar, el hueso se llena de callos, sobreproduce hueso para protegerse de la fricción. Este se protege de este y este se protege de este. Entonces, el proceso primario era degeneración, no inflamación. Degeneración del fibrocartílago que está entre los dos huesos que componen la articulación. Después viene que se friccionan y sobreproduce hueso para defenderse y aumenta la capacidad, la cantidad de hueso, pero la cantidad de hueso, si el espacio articular es así, al aumentar la cantidad de hueso es así y después es así, entonces es un efecto de defensa que se contrapone porque se fricciona, se llenan de callo los dos huesos, se genera hipertrofia, se genera sobrecrecimiento. Pero ese sobrecrecimiento achica más el espacio articular y más fricción y más producción ósea y achica más el espacio articular y más fricción y más producción ósea hasta que ya los huesos están aplastados y no se mueven. Anquilosis. Se llama anquilosis.
Más degenerativo que eso, más degenerativo. El término artrosis estaba perfecto. Es un cambio degenerativo. Hoy se llama artritis hipertrófica u osteoartritis. Bueno, el otro tipo de artritis, este es el real. Acá sí hay cambios inflamatorios. ¿Por qué? Porque el otro tipo de artritis es la erosiva. Acá hay un adelgazamiento, se destruye, se erosiona, se destruye el hueso yuxtaarticular y, como siempre, hay reducción del espacio. El aumento del espacio casi no existe porque es muy transitorio. Existe en este tipo de artritis erosiva y acá sí, pero ya se los voy a explicar, acá sí el término era artritis. Pero como le metieron hipertrófica a la que realmente era degenerativa, era artrosis y demás, los clasificadores consuetudinarios le metieron artritis erosiva a la verdadera artritis, que con el término artritis, inflamación y alteración del hueso yuxtaarticular, por definición de la artritis, ya estaba bien, pero a esta le llamamos erosiva. O sea que tenemos dos tipos de artritis, la hipertrófica, antiguamente llamada artrosis, y que debería ser siguiendo llamada artrosis, que no tiene nada que ver con inflamación, y la artritis erosiva, que es la verdadera artritis. ¿Por qué? Bueno, primero vuelvo a la artritis hipertrófica o artrosis. A mí me encanta el término artrosis, entonces lo dejo. Disminución del espacio articular, porque lo primero que se producía era una degeneración del fibrocartílago que estaba entre los dos huesos, acá el que está en el medio. Y eso acercaba y friccionaba los dos huesos. Entonces los dos huesos friccionando se llenaban de callo. ¿Qué es lo que hacía? Aumentaba la producción ósea para defenderse de este, y aumento de la densidad ósea articular, de hueso yuxta o articular. Había una proliferación ósea yuxtaarticular que son los osteofitos, porque la fricción hacía que la sobreproducción osteoblástica y de hueso sea anárquica y se producía hueso para afuera, para los costados. Y eso se llamaron como si fueran excrescencias, vegetaciones de huesos que tenían forma de pico del oro y le llamamos pico del oro osteofitos. Y por supuesto el hueso es todo irregular, ¿no? Esto es todo degenerativo, aquí inflamatorio no hay nada. Hipertrófico, pero bueno, artritis hipertrófica o artrosis, sinónimos. ¿Bien? Vamos a la causa de artritis hipertrófica, lo que yo expliqué. Primero, el daño del cartílago interarticular. Fíjense el cartílago normal y fíjense el cartílago dañado. Este es el paso 1. Acá puse una rodilla y meniscos dañados. Es el paso 1. Si yo tengo el fibrocartílago intacto, no puedo tener artrosis. Ya sea ni en la cadera, ni en cadera, ni en húmero, ni en rodilla, ni nada. El primer paso es que yo tengo que generar la fricción, o sea, tengo que destruir el cartílago que está en el medio de cualquier articulación. Eso reduce el espacio y hay fricción ósea. Lo que acabo de explicar, hipertrofia, por eso se llama artritis hipertrófica, reaccional del hueso con sobreproducción ósea. Esto lleva a aumento de la densidad ósea del hueso yuxtaarticular y producción de osteofitos, que los osteofitos son como sobreproducción ósea, como si fueran callos óseos, pero que se proyectan hacia afuera. Es lo que se llama artrosis deformante, porque se deforma se producen como excrescencia ósea, como que la tibia en este caso produce puentes óseos para acá, el fémur para acá, que es lo que se llama picos del oro. Generalmente tienden a ser paralelos a la articulación, pero no tan paralelos para formar un puente, o sea que no es que tampoco se vayan hacia los costados, pero es que es un intermedio, ¿no? Porque la producción ósea lo que tiende a hacer es como una defensa. Entonces, este hueso enfrenta al de enfrente, entonces se tiende a ir hacia allá, pero se va para cualquier lado. Entonces sale como picos del oro, se llama. Si uno lo ve, y yo les muestro esta imagen, y les tengo que mostrar decirle, bueno, díganme, esto es normal,
y esto es patológico. Entonces ustedes me tienen que decir, bueno doctor, acá veo un aumento de la densidad ósea del ilíaco, fíjense el normal y fíjense este. Focal, el resto del hueso ilíaco va a ser normal. Y acá veo un aumento de la densidad ósea de la cabeza del fémur, fíjense esto y fíjense esto. Focal, el resto del fémur normal, o acá en este caso habría osteoporosis. Porque está trabeculado, fíjense la densidad homogénea, la densidad trabeculada, bueno, la cortical casi no visible, la cortical normal, pero eso es otro tema. El paciente tiene una osteoporosis, pero además tiene aumento focal de la densidad ósea. Entonces, doctor, yo veo algo que usted explicó o debería explicar en patrones de aumento de la densidad ósea focal, pero no. Lo explico en patrones articulares, porque la parte focal es solo y exclusivamente del hueso yuxtaarticular. Entonces entra en lo que se llama patrón articular. Bien, entonces tengo aumento de la densidad ósea de un hueso y aumento de la densidad ósea de otro hueso. ¿Y por qué? El ilíaco, en este caso, es la cadera. Podría ser el hombro o la rodilla. En este caso, el ilíaco se está defendiendo del fémur, que lo fricciona, y el fémur se defiende del ilíaco, que lo fricciona. Entonces, la actividad osteoblástica hace que el hueso se vea más denso. Ahora, hay una reducción del espacio articular, fíjense el normal y fíjense el patológico. Entonces, la reducción fue lo primero que ocurrió. Se dañó el cartílago, el fibrocartílago interarticular. Al dañarse, se juntaron los dos huesos, se redujo el espacio, empezaron a friccionar y reaccionan con más producción ósea. Pero la más producción ósea achica más el espacio. O sea que esta producción ósea hipertrofia, por eso se llama hipertrófica, hipertrofia, lo lógico sería artrosis hipertrófica, pero bueno, hablemos de inflamación, que no existe. Artritis hipertrófica, hipertrofia, la epífisis, hipertrofia al otro lado, y la hipertrofia ocupa espacio. Ocupa espacio. Si dos somos las personas que estamos en una habitación chiquitita, y engordamos y nos ponemos obesos, el espacio libre va a quedar chiquitito. Esto es una epífisis obesa, y esto es un ilíaco yuxtaarticular obeso, y el espacio se reduce. Al reducirse fricciona más, se daña más, se destruye el cartílago. Entonces produce más hueso. Y llega un momento que ya no hay línea, no hay interlínea articular. Esto desaparece, que es lo que se llama anquilosis. Pierde movilidad. No tiene solución, porque es un cambio degenerativo. Si fuera inflamatorio le daríamos antiinflamatorio. No tiene degenerativo. Es degenerativo. Ya el hueso, la producción osteoblástica fue terrible. La única solución es la prótesis, o sea, el reemplazo de cadera. Bueno, y acá ven como prominencias óseas, ¿ven? Que tienen cierto paralelismo, como que este se viene para acá y para acá, pero salen hacia afuera, que acá no están, son los llamados picos del oro u osteofitos, porque fue tanta la actividad osteoblástica que es anárquica. Entonces, acá cabe un solo diagnóstico. Artrosis o artritis hipertrófica u osteoartritis, que son sinónimos. Bien. Otro ejemplo. Yo tengo que mostrar la placa normal y decirle, explíquenme esto. Bueno, acá es normal. Acá la reducción, el daño fue, esto es rodilla, esto es fémur y esto es tibia. ¿Correcto? Entonces, la reducción posiblemente se dañó el menisco de este lado y no de este. Entonces, al dañarse el menisco del lado interno, porque el cóndilo interno desciende más que el cóndilo externo, aparte acá está parte de lo que sería la cabeza del peroné, bueno, esto es externo y esto es interno. Entonces, al reducirse el menisco interno, destruirse, se redujo el espacio. ¿Y qué pasó? Hay aumento focal de la densidad ósea del hueso yuxtaarticular del fémur y aumento de la densidad ósea del hueso yuxtaarticular o articular de la tibia. Hay más producción osteoblástica, hay más producción ósea, hay hipertrofia ósea.
que además reduce el espacio. Y acá hay un osteofito que ven que es anárquico, se fue un sobrecrecimiento óseo que se fue para el otro lado. ¿Por qué? Porque la actividad osteoblástica, por eso es una artritis deformante o artrosis deformante o una artritis hipertrófica. Artritis, si vamos a llamar deformante, hay que llamarla por nombre y apellido, porque la artritis erosiva es mucho más deformante, pero por otro motivo. Es una verdadera artritis, esta no es una verdadera artritis. Esto es una artrosis, un cambio degenerativo del fibrocartílago, un cambio degenerativo osteoblástico del hueso yuxtaarticular, un cambio degenerativo de sobrecrecimiento hueso que deforma el hueso, y todo degenerativo. Acá, itis, está de más. Bueno, pero la artrosis o osteoartritis hipertrófica generó el pico del loro hacia afuera. Bien, entonces yo les digo, esto es normal, descríbanme, pinzamiento se llama, o reducción del espacio articular, aumento de la densidad ósea, y como el aumento de la densidad ósea afecta focalmente, pero al hueso yuxtaarticular, lo incluimos en los patrones articulares y no en los patrones óseos. Y los patrones articulares son cuando hay aumento de la densidad ósea, es porque se trata de una hipertrofia ósea yuxtaarticular, y eso se llama artritis hipertrófica, o osteoartritis o artrosis. Fíjense, les muestro esta mano, este dedo normal, y les digo, explíquenme los cambios en estos dedos. Fíjense las interlíneas articulares interfalángicas, y fíjense cómo están pinzadas, reducidas las interfalángicas acá. Ya cuando están reducidas, yo puedo decir que hay una artritis, porque las artritis, la mayoría, casi es inexorable que haya reducción del espacio articular. Cabe plantear si es hipertrófica o artrosis o erosiva, que todavía no le explico. Bueno, cuando es hipertrófica hay aumento de la densidad ósea focal de los huesos yuxtaarticulares. Y es evidente, acá hay osteoporosis, pero cuando llego acá a la zona yuxtaarticular aumenta la densidad. Acá hay osteoporosis, pero cuando llego a la zona yuxtaarticular hay aumento de la densidad. Es decir, se pone más blanco el hueso yuxtaarticular, acá no es tan notorio, acá hay picos de loro. Fíjense que en esta falange tenemos una sobreproducción de hueso anárquica, deformante hacia afuera de la articulación, y acá también hay pico de loro, acá hay hasta también un pico de loro. Entonces cuando yo sumo reducción del espacio articular tengo una artritis. Cuando yo veo picos de loro acá tengo una artritis hipertrófica, y cuando veo que la densidad ósea tiende a aumentar en las zonas yuxtaarticulares con respecto al hueso normal, es una artritis hipertrófica. Miren acá, impresionante. Ahí ven el pico del loro, ven la sobreproducción ósea, miren acá la sobreproducción. Bueno, acá no hay tanto, aquí hay reducción del espacio porque todavía no ha flexionado lo suficiente como para producir sobreproducción ósea. Es más notorio en el primer dedo. De hecho, el primer dedo es el más afectado por la artrosis en la mano. Se llama risartrosis porque el primer dedo a veces es el único afectado, y el término que van a escuchar ustedes es risartrosis. Pero no importa, cuando uno ve el capítulo de osteotraumatología, ortopedia y traumatología, a uno le dicen que hay osteoartritis, artrosis, artritis hipertrófica, y uno debe saber que está dañado el cartílago, que están friccionando los huesos, que está creciendo el osteoblasto, que hay mayor producción, mayor densidad ósea, todo lo que acabo de explicar. Y ustedes en la placa normal con respecto a esto, fíjense lo que es el dedo pulgar espectacular normal, y acá, nada que ver. Acá ya casi hay un anquilosis, no hay línea. Donde está la línea es donde está el osteofito, en realidad. Los osteofitos se están articulando por afuera, pero la articulación casi que los huesos están cabalgados. Prácticamente no hay interlínea articular. Está cerca del anquilosis. Esta persona seguro que no puede ni mover el dedo. Bien, y el término hipertrófica es correcta. Lo que pasa es que yo hubiese dejado artrosis hipertrófica. O sea, degeneración hipertrófica del hueso yuxtaarticular. Artrosis hipertrófica, degeneración hipertrófica del hueso yuxtaarticular,
a punto de partida del punto primario, que es la degeneración del fibrocartílago de la articulación, que debería impedir la fricción ósea y que no la impide. Había osteoporosis, también lo puse, bueno, yo ya les expliqué, había radiolucidez, trabeculación. Es muy común que se combinen adelgazamiento de las corticales óseas, porque la osteoporosis, como la artrosis, que es un cambio degenerativo, y la osteoporosis, que es una desmineralización ósea difusa, son enfermedades relacionadas a la edad. Son cambios degenerativos de la edad. Entonces, es muy común que el paciente que tenga artrosis tenga osteoporosis. Bueno, acá otra artritis hipertrófica, fíjense en la reducción y el osteofito acá que tienen. Y acá hay otro osteofito, acá no se ve la interlínea articular, habría una anquilosis y habría un aumento de la densidad ósea de los dos huesos que están prácticamente fusionados. O sea que cuando ya no ven interlínea, es porque es muy probable que haya, es lo mismo, una artrosis o artritis hipertrófica o anquilosis. Anquilosis cuando ya el paciente me dice, no lo puedo mover. Y yo veo esta imagen y asocio la clínica de inmovilidad con la radiología de desaparición de la interlínea articular y esclerosis y fusión ósea. No es una verdadera fusión, es que este hueso creció tanto y este creció tanto que se unieron tanto que es como decir, destruimos la medianera con el vecino y nos unimos. Bien, a pesar de que cada hueso tiene su circulación y su vida interna independiente, no es una verdadera fusión funcional. Bien, después está la artritis erosiva. Acá sí, el punto de origen es una inflamación de la membrana sinovial. La sinovial es una membrana que produce un líquido que se llama líquido sinovial que lubrica a la articulación. Lubrica a la articulación. Entonces, ¿qué pasa? Además de tener el fibrocartílago, si no está lubricado y es seco, es como cuando ustedes hacen gimnasia sin calentamiento previo. Están destruyendo la articulación. ¿Por qué? Porque el fibrocartílago no es que sea de goma. El fibrocartílago también se daña. De hecho, es el punto de partida de una artrosis o artritis hipertrófica. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que hace cuando empiezo a mover la articulación es que la sinovial produce líquido sinovial y el líquido se mete en la articulación. Entonces, el fibrocartílago se lubrica con el aceite. Entonces, cuando ya tengo el fibrocartílago lubricado con aceite, ahí sí es de goma. Ahí yo puedo friccionar que al fibrocartílago voy a estar 80 o 90 años de vida para recién desgastarlo. Entonces pasa a ser el desgaste, la destrucción del fibrocartílago, gracias al líquido sinovial, nos permite vivir sin artrosis un largo periodo de vida. A la larga todos tenemos artrosis o artritis hipertrófica porque es degenerativa y va con la edad. Ahora, si ustedes salen a hacer gimnasia y directamente empiezan a trotar, no hacen una caminata previa, no dan tiempo a que se produzca el líquido sinovial y el fibrocartílago que está en el medio fricciona en seco, y no es goma, fricciona en seco. Está bien, el hueso no reacciona, pero van a dañar al fibrocartílago, porque el primer paso es que la sinovial produce líquido, y el líquido lubrica al fibrocartílago que está en la articulación. Ustedes van a ver que hay recesos sinoviales. Por ejemplo, esta es la rodilla y la sinovial, además de estar en la articulación, está hacia afuera. Ustedes preguntarán, ¿pero por qué tiene bolsas para afuera? Por ejemplo, acá esta bolsa sinovial es subrotuliana, detrás de la rótula. Y es normal, pero es normal que esté vacía. Pero ¿qué pasa? Yo me pongo a trotar y troto 10 kilómetros. ¿Bien? ¿Y qué pasa? Al haber fricción, el fibrocartílago va demandando cada vez más producción de líquido sinovial. Cada vez más producción de líquido sinovial. O ustedes están escalando una montaña y están haciendo sobrecarga en la rodilla, en este caso,
Y el fibrocartílago cada vez demanda más producción de líquido sinovial para embeberse de líquido sinovial, para lubricarse de aceite y soportar el exceso de actividad que estamos haciendo, la sobrecarga. Y entonces el líquido sinovial se produce y a veces se produce un poco de más. Entonces, para que la articulación no pierda estabilidad, si yo el líquido de más lo pongo en la articulación, se paran los huesos. Y se puede desplazar un hueso sobre otro, lo que se llama luxación. Pierde la congruencia articular, pierde la estabilidad y se cae la persona. Pierde y se cae. Entonces, ¿qué hace? El fibrocartílago demanda producir líquido sinovial. El sinovial es un aceite y va lubricando, pero si yo lo sobreexijo mucho, a veces se produce mucho líquido sinovial y para evitar que se acumule en la articulación y se separen demasiado los huesos y se pierda la congruencia, tiene que haber una congruencia articular, entonces el líquido de más se va a las bolsas que están afuera, a la bolsa sinovial que son extraarticulares como reservorios de líquido. Bien, entonces ustedes terminan de trotar 20 kilómetros, van y se hacen una ecografía y el ecografista le dice: tenés sinovial detrás de la rótula, tenés sinovial detrás de acá, tenés sinovial afuera, tenés una artritis. No tenés nada. Venís de trotar 20 kilómetros, has producido líquido sinovial de más y lo que serían las bolsas que están afuera, que conectan con la cavidad articular, son las que absorben ese líquido de más para que no se acumule en la cavidad articular y la cavidad articular me separe los huesos. Bien, entonces la membrana sinovial y las bolsas sinoviales están afuera y adentro y producen líquido sinovial. La artritis real es un proceso inflamatorio de la membrana sinovial. No importa que sea por anticuerpos autoinmune, por una infección, o sea, en el primer caso sería la reumatoidea, o por algunas enfermedades que se asocian a anticuerpos que alteran y no son reumatoidea, como la psoriasis, o sea, un bicho que se metió, inflamó, pero sería infecciosa, pero esas son artritis reales. Porque hay itis, sea infecciosa o sea inmunológica, hay una inflamación de la sinovial. Esa sinovial forma lo que se llama panus, que es un engrosamiento invasivo de la sinovial que inflama la sinovial, se congestiona, pero acuérdense que la inflamación en anatomía patológica, por definición, es tumefacción, enrojecimiento, dolor. Entonces, tumefacción es edema líquido, es aumento de volumen, pero hay irritación. Y la irritación, así como el hueso cuando friccionaba, reaccionaba con osteoblasto, la sinovial, cuando está inflamada, ahí se irrita y las células sinoviales se defienden y proliferan de más. Y si el anticuerpo ataca, más proliferan. Y si la bacteria ataca, más proliferan. Y si lo que se ataca, más proliferan. Cuando el proceso sinovítico es crónico, o sea que lo agredimos, termina en esto. Si hace una artritis aguda, no. Porque aguda significa que la agresión duró un día, se inflamó, se congestionó, se hizo otra tumefacción, los signos básicos de la inflamación, se fue el agresor y se desinflamó. Pero si yo lo mantengo, que mis anticuerpos, mi sistema inmunológico ataca a la sinovial y la ataca a la sinovial, la irritación hace una hiperplasia, produce más células sinoviales de lo normal y produce un tejido sinovial así de grueso. Ya no es solo una tumefacción, es un engrosamiento sinovial de tejido sinovial. Entonces, ¿qué pasa? El tejido sinovial, que está dentro y afuera, crece de adentro y afuera. Entonces, ¿qué pasa? Se mete en los espacios donde están las estructuras de adentro y de afuera. La de adentro, que es la que más me interesa, es el fibrocartílago interarticular,
que la membrana sinovial produce líquido para protegerlo, pero la membrana sinovial, si crece, destruye, lo invade, lo erosiona al fibrocartílago. Es decir, que el anticuerpo de la artritis reumatoidea, el anticuerpo de la artritis psoriásica o la bacteria de la artritis infecciosa, cuando es crónica, daña a la sinovial. En general las infecciosas son agudas, vamos a las otras que son crónicas, las inmunológicas. Al ser crónicas dañan a la sinovial reacciona generando más células, la célula hipertrofia, la sinovial, forma un tejido sinovial grueso que es invasivo, que invade al fibrocartílago y lo va destruyendo. ¿Pero por qué? Porque la sinovial se defiende, hay anticuerpos que lo atacan y la sinovial se defiende. Entonces se produce ese tejido que se llama panus, que es esto rojo, es sinovial extraarticular, sinovial intraarticular, sinovial intraarticular, sinovial extraarticular, engrosada como un tejido, células que van metiéndose, y lo verde, cartílago, que lo voy dañando. En el primer momento, en la artritis erosiva, cuando tengo la sinovial engrosada y el cartílago no está dañado, hay aumento del espacio articular. Por eso les decía que era muy fugaz, porque es muy rápido, o sea, el 99,9% de las artritis pinza el espacio, porque termina destruyendo el fibrocartílago y se aplasta. No queda otra. La membrana sinovial, por más que sea gruesa, no va a reemplazar, lo va a comer, pero es mucho más laxa que el fibrocartílago. Cuando lo destruyó al fibrocartílago, ya el fibrocartílago desaparece, deshilachado, está ausente, no porque se degeneró, sino porque la sinovial se lo fagocitó, se lo comió. Bien, y se pinza. Pero hay un pequeño estadio al principio de la artritis donde todavía está el cartílago más o menos indemne, más o menos, la sinovial engrosada y uno ve el espacio articular ensanchado. Es una etapa fugaz de la artritis, después ya se pinza. Por eso yo expliqué que artritis es cuando se va a enfermar el hueso yuxtaarticular y que casi en todos los casos hay reducción del espacio articular, pero dije, en un pequeño porcentaje puede haber aumento del espacio. Es en la artritis erosiva en fase incipiente. Artritis erosiva en fase incipiente. Artritis erosiva donde el engrosamiento de la sinovial todavía no se comió el fibrocartílago y dentro de la articulación tengo lo verde que es el fibrocartílago, lo rojo que es la sinovial y me separa los huesos. ¿Cuánto dura eso? 2 días, 3 días, para ser gráfico. Es rápido, ahí nomás se pinza. La destrucción del cartílago lleva a reducción del espacio articular. Pero en lugar de haber hipertrofia, hay erupción y destrucción del hueso, porque la sinovial, después de destruir al cartílago, empieza a destruir al hueso. Al hueso. Porque la sinovial en la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune donde hay anticuerpos permanentes contra la sinovial. Bien, después, en todo tipo en la artritis psoriásica hay anticuerpos permanentes que agreden a la sinovial y la sinovial prolifera. Como el hueso no es agredido por los anticuerpos ni el fibrocartílago, los dos están panchos, están tranquilos. Entonces el fibrocartílago es fagocitado y después hueso. Después el hueso puede reaccionar, porque ya empieza a friccionar, porque no hay fibrocartílago, es hueso contra hueso y ya empieza a ser agredido, no por los anticuerpos, sino porque si la sinovial se comió al cartílago, la sinovial se comió al hueso y después el hueso quedó con el pinzamiento articular y empezó a friccionar, se empieza a producir una mezcla de artritis, empieza a haber una artritis hipertrófica porque el hueso empieza a friccionar. Entonces la artritis erosiva conduce a la larga a una artritis hipertrófica. Pero acá está perfecto el término artritis, porque el principio fue inflamatorio. No como en la osteoartritis o la artritis hipertrófica simple o la artrosis mejor llamada, en mi opinión. Entonces la artritis erosiva empieza a haber una erosión del hueso yuxtaarticular, lo empiezan a ver así como comidito, ¿ven? Irregular. Empiezan incluso, se pinza porque el fibrocartílago desaparece y se forman quistes óseos estos.
estas redondelas. Quistes óseos se llaman subcondrales porque recuerden que el hueso articular está además del fibrocartílago recubierto por un pequeño cartílago hialino que ya la sinovial se lo recontracomió, y se forman quistes óseos como de necrosis ósea, de muerte ósea del hueso yuxtaarticular, o sea, es totalmente destructiva. Por eso se llama artritis erosiva, casi un cáncer sinovial que destruye el hueso, nada más que inducido por una inflamación de la sinovial. Primero, punto del gatillo fue los anticuerpos que afectan la sinovial. Entonces se produce esto, la irregularidad de la superficie del hueso, la destrucción ósea. Acá va a haber un predominio, todo lo contrario a la hipertrófica, por lo menos en etapas largas, hasta que ya empieza a friccionar este hueso con el otro y al friccionar se suma la hipertrofia. Pero al principio, ¿qué va a haber? Va a haber un patrón de disminución de la densidad ósea focal, neto, porque el hueso se va destruyendo, las trabéculas, todo, porque la sinovial va destruyendo al hueso. Después, al haber pinzamiento, acá está la erosiva, hay hipertrofia reaccional, que yo lo he puesto con esto negro, hay hipertrofia reaccional. O sea, la erosión se acompaña de zonas de hipertrofia y aparece un patrón mixto. ¿Por qué? Porque el hueso fricciona, pero eso ya en estadio muy avanzado. El hueso fricciona, porque ya no hay cartílago, no hay nada, y por más que esté la sinovial interpuesta, no actúa como cartílago, la sinovial es muy laxa, agresiva pero laxa, no tiene la resistencia al fibrocartílago para impedir que estos huesos no friccionen. Entonces el hueso ya, cuando empieza a ser friccionado con el otro, yo me defiendo del otro hueso y el otro hueso se defiende de mí y los dos generamos osteofito, artrosis, hipertrofia o osteocondensación, todo lo que vimos en la artritis hipertrófica, que ahí sí el término artritis hipertrófica sería perfecto, pero no para la artritis hipertrófica primaria por degeneración del fibrocartílago, que sería la artrosis. Fíjense, después está la deformante. ¿Por qué? Porque el primer paso, el primer estadio, vamos acá, teníamos la erosión y los quistes. Después empieza a haber la reacción hipertrófica y después al no haber fibrocartílago, pues se lo comieron, no haber fibrocartílago directamente, y al predominar, no es como en la anquilosis, que en la hipertrófica había producción ósea, se reducía, más producción ósea, se reducía hasta que se unían. No, acá hay una mezcla, destrucción, hay producción ósea, pero erosión y destrucción, producción, destrucción y erosión. Acá hay de todo, acá hay quistes óseos de necrosis, acá hay irregularidad de erosión, porque el panus, el tejido sinovial, destruye al hueso. Entonces hay algo de hipertrofia, pero no va a llegar a la anquilosis sin antes perderse la estabilidad. Se pierde la estabilidad, se subluxa. Porque se pierde la estabilidad, porque destruyo este hueso articular, hay algo de fricción, hay algo de patrón hipertrófico, pero lo más importante es la destrucción, y la destrucción hace que ni este hueso, este está lleno de serrucho, este otro serrucho, no encajan y se separan, se subluxa. O sea, la artrosis la primaria termina mucho más en anquilosis que esto termina más en que se pierde la congruencia por la destrucción, el patrón osteolítico focal, osteopénico focal. La deformante hay erosión del hueso yuxtaarticular, reducción del espacio articular, quistes óseos yuxtaarticular. La hipertrofia ósea que reacciona al final, que da un patrón mixto y deformidad por todos lados. Puede estar la subluxación más los osteofitos que se pueden formar. Deformante por donde lo vean. La artritis es deformante mucho más que la artrosis, porque al subluxar queda un hueso acá y el otro acá, y eso le sumo que además hay fricción y osteofitos a la larga, y esclerosis, formación de hueso amorfo, y es deformante por todos lados, porque un hueso quedó para allá, el otro para allá, totalmente. Fíjense en este ejemplo. Acá yo pongo
un normal y acá pongo un patrón erosivo mixto. Hay una zona de aumento de la densidad y hay un osteofito acá. Pero fíjense que está destruido, deshilachado el hueso articular. Fíjense que si yo les digo dibújenme el hueso articular, les cuesta. Tiene que hacer acá, tiene que hacer una B corta acá, tiene que hacer una B corta acá. Acá directamente dibújenlo, dibujemos. Fíjense cómo viene acá. Acá hay irregularidad, acá hay irregularidad. Y acá incluso hay un patrón osteopénico puro. Acá la esclerosis un poquito en esta zona. Entonces, tengo osteofitos, pero tengo una irregularidad del hueso que si yo veo acá, yo puedo ver perfecto el cartil, la corteza del hueso. Acá la corteza, acá puedo ver perfecto el hueso liso. Miren el hueso liso normal de acá y miren este hueso. Dibujémoslo. Acá, por ejemplo, hay un pedacito que ya está comido directamente. Ojo que hay que hacer una semiología, obvio que hay que hacer una semiología fina, no es rápido. Acá por rápido y capaz que digo artrosis, porque veo osteofito, veo pinzamiento y digo artrosis. Pero no me doy cuenta que no está tan blanco. Este hueso del lado proximal no está blanco y del lado distal una línea blanca. Y lo que no me doy cuenta que además a este hueso le falta un pedazo directamente. Este pedazo le falta. Y esto está todo erosionado, parece un serrucho. Entonces es una artritis erosiva. Y además está subluxado. Fíjense, este espacio, esta parte del hueso, no contacta con el de acá arriba. Y esta parte, más allá de los osteofitos, hay una parte del hueso, pónganle que el osteofito sea desde la corteza para afuera, que es lo que corresponde, hasta la corteza es hueso, de ahí para afuera es osteofito. Pero yo esta corteza caigo en el aire, no está alineada. Este hueso, el de abajo, se fue para allá, ¡pum! Y el de arriba para allá, ¡pum! Por eso les digo que es ultra deformante, porque está subluxado, más los osteofitos. Cuando ustedes vean subluxación, que un hueso no contacta con el otro como corresponde, piensen en artritis erosiva. Si ustedes ven que el hueso es muy irregular de un lado y de otro, piensen en artritis erosiva. Y si ustedes ven que no hay un blanco neto de esclerosis, blanco de osteocondensación, al contrario, un patrón osteopénico, piensen en erosiva. De hecho, un signo orientativo es la osteoporosis yuxtaarticular. Cuando ustedes hacen una radiografía de mano y no ven los cambios porque son microscópicos, no ven, y como al principio ensancha la cavidad articular el proceso artrítico, el signo típico de la artritis es la osteopenia u osteoporosis o osteopenia yuxtaarticular. Ustedes ven que el hueso tiene una densidad acá, otra densidad acá, una densidad acá, otra densidad acá. Una densidad acá es como que yuxtaarticular, justo en la zona, como si le hubiera pasado un borrón, una goma. Y esto es porque las causas no están esclarecidas claramente, porque todavía no hay erosión ósea, y suele ser hasta un signo precoz orientativo, no hay erosión ósea para explicar el factor osteopénico yuxtaarticular, pero es posible que haya, por un proceso inflamatorio, una inhibición de la circulación de la sangre yuxtaarticular que hace que se reabsorba el hueso yuxtaarticular antes que el panus lo invada. Bien, es demasiado pedir esto. Yo creo que con que se graben que la artritis erosiva, un signo precoz, es la osteopenia, a pesar de que no haber todavía erosiones óseas, y que cuando la osteopenia es focal, la osteoporosis es focal, yuxtaarticular, y el resto no es difícil catalogarlo como una enfermedad difusa y podría ser un signo de que este paciente va a ser una artritis erosiva. Los signos distintivos son las luxaciones deformantes, las erosiones del hueso y la disminución de la densidad ósea yuxtaarticular. Esto es los signos distintivos. La luxación deformante lo da más la artritis que la artrosis. La erosión del hueso yuxtaarticular la da la artritis da osteocondensación.
La disminución de la osteopenia, la disminución de la densidad ósea y yuxtaarticular lo da la artritis, no la artrosis. Y esto es lo que me define o diferenciar artritis hipererosiva de artritis hipertrófica. Problema diagnóstico. A veces la hipertrofia oculta la erosión. Entonces, si no hay luxación, por ejemplo, que es un signo que ya les expliqué que es típico, si ustedes ven este tipo de imagen, donde este hueso se fue para afuera y este se fue para acá, o este se fue para su izquierda, este se fue para su derecha, y esta subluxación es de la artritis, no es de la artrosis. Ya está, esto no me pueden decir que es una artrosis. No me pueden decir que es una artritis hipertrófica, aunque tengo osteofito. ¿Me entiendes? Decir que es una artritis erosiva porque la subluxación es típica de la artritis erosiva, sea reumatoidea, sea psoriásica, pero es típico de la erosiva, porque se pierde la congruencia. En vez de la artrosis, termina en la anquilosis y desaparece, como mostré cuando hablamos de artritis hipertrófica, la imagen de avanzada de la artrosis, les mostré acá, cómo se unen los dos huesos. Esto es una artritis hipertrófica. Esto es un osteofito. Esto es una artritis. Fíjense que no hay erosión, hay esclerosis, pero incluso ahí se ve la cortical de esta articulación. Acá se puede dibujar bastante regular. No está en forma de serrucho el hueso articular para nada. Esto no tiene erosión. Esto es una artrosis. Ahora vamos. Acá está el serrucho. Dibujen, 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 dibujemos el serrucho. Acá dibujemos el serrucho. Pero está la luxación. Le está dando el diagnóstico. Puede haber caso de duda siempre. Por eso quiero razonamiento. Doctor, tengo dudas que sea hipertrófico o erosiva porque no le veo clara la erosión. Pero quiere decir que el alumno o el médico o el que sea sabe que la erosiva de erosión, la hipertrófica de hipertrofia, una es blanca, la otra es negra, sabe los signos y no los ve claramente. Entonces uno puede decir en una placa, en un informe, hay signos que no están claros de que si es erosión o no. Pero uno está haciendo el razonamiento. No obstante, veo la subluxación, por lo cual, si bien no veo clara la irregularidad, veo algo de esclerosis, veo osteofito, esto me orientaría a una hipertrófica, pero la subluxación a una erosiva, pero me cuesta decir que hay erosión, no veo claro el serrucho, no tengo el ojo radiológico para ver el serrucho, así que me queda en duda si es erosiva o hipertrófica, porque tiene signos para las dos, la subluxación para erosiva, la osteofitosis para la hipertrófica. Pero cuando están las dos, generalmente es una erosiva que termina en una hipertrofia. Pienso que es una erosiva o me quedo en la duda. Perfecto, pero es un buen razonamiento. Después, ¿por qué? Porque después está la tomografía computada y la ecografía, que ya la vamos a ver, que muestra las erosiones que no muestra la radiología simple. La tomografía computada y la ecografía muestra las erosiones. Entonces uno está en el derecho de decir, tengo dudas si hay erosiones o no. Usted muestra el serrucho y yo no lo veo claro. Veo claras la subluxación, veo claro los osteofitos, no claro el serrucho. Entonces, ¿qué haría? Pido una tomografía, especialmente tomografía es útil en las grandes articulaciones que la ecografía y el ultrasonido se agota y no lleva. Pero no llega. Pero en las falanges la ecografía muestra muy bien las erosiones. Entonces, como es un dedo, le voy a pedir una ecografía. Como es una cadera, le pediré una tomografía computada. Pero 10 felicitado, porque sabe en dónde está, razonó y sabe por qué pide el otro estudio. Como acá me dicen, hay una osteopenia yuxtaarticular, pero le pediré una ecografía que me puede demostrar erosiones que no se ve en la radiología. ¿Y por qué no una tomografía computada? Porque la ecografía es mejor para mano, porque la ecografía es mejor para pie y la tomografía computada para el resto, donde la ecografía en la cadera, en el hueso humeral, no llega para nada igual. Llega mejor la tomografía computada. También puede pedir tomografía computada acá. Lo que pasa es que el transductor lo colocan en 5 minutos y ya lo ven. Como dije, a veces la hipertrofia oculta la erosión y a veces la erosión es difícil de verla.
A veces, si no hay luxación, puede confundirse la hipertrofia con la mixta. Solución, tomografía y ultrasonido. Fíjense en una tomografía computada cómo ven la cortical normal y cómo ven esta erosión. ¿Ven qué claro se ve? Ahí sí, yo les muestro estas dos y les digo, chicos, ¿cuál es la diferencia? Doctores, ¿cuál es la diferencia? Doctora, ¿cuál es la diferencia? Quien sea, ¿cuál es la diferencia? Y mire, la línea blanca viene completa acá. Acá la línea blanca viene hasta acá, acá es un sacabocado y después sigue acá, erosión. ¿Qué es esto? Una artritis erosiva. Sin embargo, el espacio está bastante bien. Acá puede haber un poco de reducción, pero eso es difícil de verlo en la radiología. Entonces acá es donde se impuso la tomografía. La otra ventaja de la ecografía, ¿ven el hueso? Este es el hueso, recién mostré la tomografía. En una ecografía veo el hueso, acá no hay erosiones, pero se vería la erosión. Ve el panus. El panus es este tejido hipertrófico que es yuxtaarticular, como les dije, la sinovial parte es extra y parte intraarticular. Y cuando le dan Doppler color, hipervascular. Esto es panus. Esto lo ve la ecografía y no lo ve bien la tomografía computada. Entonces, cuando yo combino la ecografía para ver panus, para ver el tejido blando yuxtaarticular, para ver este engrosamiento, acá está lo normal. Fíjense la membrana sinovial normal, fíjense la membrana sinovial engrosada. Normal, engrosada. Y cuando a la engrosada le hago Doppler, fíjense el Doppler. Entonces, si yo le digo, esto es una ecografía donde esto es un hueso de la mano, el otro hueso de la mano, esto es la membrana sinovial normal. ¿Qué diferencia ve acá? Ustedes me tienen que responder, engrosamiento de la sinovial, Doppler positivo, significa el Doppler que tiene sostén circulatorio, no es un engrosamiento por edema, por líquido, por tumefacción, sino porque hay sobrecrecimiento de tejido, entonces se llama panus. Eso va a invadir, va a destruir al cartílago, y va a destruir al hueso, y va a generar las erosiones. Esto es una artritis erosiva, que va a terminar a la larga en una artritis mixta, erosiva e hipertrófica, y donde el término de artritis es brillante, porque empezó como artritis, y ahí sí cabería la mixta erosiva e hipertrófica. La hipertrófica primaria me quedo con el término artrosis. Casos fáciles de erosión. La artritis erosiva, esto es normal. Miren, la artritis erosiva que directamente se comió a la epífisis. Acá hay otro caso donde ustedes ven toda la destrucción de este hueso y la erosión. Acá nadie puede dudar de que hay una artritis erosiva. El hueso totalmente irregular, un factor osteopénico completo, yuxtaarticular, de falta de hueso, se está comiendo el hueso y la superficie totalmente, y no hay esclerosis. Podría haber un poco de osteofito de este lado, pero no hay esclerosis ósea que me oculte la erosión ósea del hueso articular. Esto es una artritis erosiva y no hace falta tomografía. Esto es una artritis erosiva y no hace falta ni tomografía ni ecografía, ninguna de las dos, excepto que quieran complementar para tener más datos. Pero el diagnóstico, acá sí lo tienen que dar, incluso no hace falta que le pongan la normal. Acá es muy grosero el cambio, erosivo. Bien, hemos terminado. Muchas gracias.